Dios te bendiga, iglesia. Sean bendecidas, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Quiero compartir con cada uno de ustedes el mensaje titulado ¿Qué hacer si en sus propias iglesias no se predica la sana doctrina? ¿Qué hacer si en sus propias iglesias no se predica la sana doctrina? Especialmente cuando muchos de ustedes están deseando buscar una palabra de paz, de amor, de fe, de esperanza, de consuelo. Una palabra que los alimente, una palabra que le dé vida, una palabra que los restaure, que los libere, una palabra que le haga depender de Cristo. El propósito en la cual yo hago este mensaje y doy esta palabra es lo que me motiva es que hay algunos hermanos y hermanas, que de hace poco tiempo me han estado escribiendo y me han estado escribiendo desde su corazón. Me escriben con mucho sentimiento, me escriben con mucha sinceridad, con mucha honestidad. Me escriben muy abiertamente y me escriben y me dicen, hermano, yo hace tiempo yo dejé de congregarme. Ya no volví a congregarme más a la iglesia. Estoy buscando una palabra. Si me voy a la iglesia católica, allí me van a enseñar a María y me van a enseñar que el purgatorio. Si me voy a la iglesia pentecostal, allí me van a enseñar que puedo perder la salvación. Entonces, hermano, estoy desesperado o estoy desesperada, hermano. No sé dónde congregarme. No sé qué hacer, dónde congregarme. Lo que me motiva a mí a hacer este mensaje es a causa de un grupo de hermanos que no son 2, no son 3, no son 4. Son más de 5 y 6 hermanos que me han escrito diciéndome con toda sinceridad y honestidad, me dicen, yo no voy a la iglesia, dejé de congregarme porque en mi iglesia no se predica la sana doctrina, no se lleva el mensaje de la gracia del Señor. Y estas personas que se han alejado de sus congregaciones, yo puedo percibir que aman a Dios, temen a Dios, no son cualquier persona. Aman y temen a Dios y especialmente yo puedo percibir que estas personas que se han alejado de sus congregaciones, ellos tienen discernimiento de espíritu. Claro que sí, tienen discernimiento de espíritu, porque una de las cosas que el Espíritu Santo obra en el hombre a través de su evangelio es que Dios, el Espíritu Santo le da al hombre discernimiento de espíritu para poder distinguir, diferenciar entre una sana doctrina y entre un evangelio que no es correcto. Y a causa de que ellos tienen discernimiento de espíritu, el mismo Espíritu Santo en su voluntad permisiva permite hacia ellos sacarlo, moverlo, removerlo de esos lugares para entonces congregarlos a ellos en la presencia de Dios. Tú no sabes lo lindo y hermoso cuando el Espíritu Santo te remueve de un lugar sabiendo que tú llevas años sufriendo. Años sufriendo, viendo y escuchando cosas que no te restauran, escuchando mensajes que no te sanan, escuchando mensajes de insultos, escuchando mensajes que solamente se alinean y se enfocan en ti, a tus debilidades, a lo que tú tienes que hacer. Mejora esto, diezma, haz aquello, mira, cuidado, que puedes perder la salvación, que sea aquello. Tú no sabes lo que muchos cristianos sufren en las iglesias. Y que el Espíritu Santo con su gran amor los saca, los mueve, los remueve de ahí y los hace congregar en su presencia solamente. Congrégate en la presencia de Dios. Porque estar congregándose en la presencia de Dios y en comunión con la palabra y la sana doctrina es parte de la obra que el Espíritu Santo hace en el hombre.
Eso es parte de la obra del Espíritu Santo. Parte de la obra del Espíritu Santo es que el hombre conozca su palabra, que conozca a Cristo, que conozca la verdad, y la verdad les hará libre. Así que si el Espíritu Santo permitió removerte, sea por el tiempo que sea, o sea parcialmente por un tiempo, o así sea hasta que Cristo venga, no hay problema. No hay problema. Pero congrégate en la comunión con su palabra. Cada uno de nosotros formamos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo se compone tanto de judíos como de gentiles que ha creído en Cristo y es una nueva creación, una nueva criatura. Y donde quiera que nosotros vayamos, ahí está la iglesia de Cristo congregándose. Donde tú recibes palabra, donde alguien te escribe, donde tú le escribes a alguien y alguien te escribe a ti, donde tú oyes un mensaje, donde tú das un mensaje, alguien te oye y te escribe para atrás. Ahí está la iglesia de Cristo congregándose uno con otro. La iglesia no es un templo, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, los que han creído, los que han sido lavados por la sangre de Cristo de Jesús. Mi alma te alaba, Padre Celestial. Algunos hermanos me han escrito con mucha humildad, mucha sinceridad. Agradezco, hermano, la sinceridad de muchos de ustedes que me han escrito con su corazón abierto en decirme a mí: mira, hermano, me salí, hace tiempo no me congrego. No, eso no es para que tú te abochornes. Eso no es para que tú te avergüences. Porque la iglesia no tiene un edificio. La iglesia no tiene una casa. La iglesia le pertenece a Cristo y estamos nosotros guardados en su presencia. Como dice Pablo en el libro de Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si nosotros habéis recibido a Cristo y hemos muerto con Cristo, Pablo dice, nosotros estamos escondidos y guardados en Cristo. Alabado sea Dios. El que quiera reunirse en un edificio, en un templo, en una estructura, no hay problema. Pero el que quiera reunirse, estar guardado en la presencia del Señor, mucho mejor para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Alma mía, alaba a Dios. Vamos entonces a comenzar la introducción de esta palabra. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas 2, versículo 9. Gálatas 2, versículo 9. Pablo, Pedro, Juan y Santiago, especialmente Pedro. Pablo, Pedro, Juan y Santiago llegan a un acuerdo. Y el acuerdo que Pablo y Pedro llegan a un acuerdo es para que Pablo lleve el mensaje de salvación por gracia, que es el evangelio de la gracia que Pablo le revela, que Dios le revela a Pablo, el evangelio de gracia, que Pablo lleve un mensaje de gracia. El mensaje que Cristo Jesús le revela a Pablo es un mensaje a las naciones paganas, que son los gentiles, para que a los gentiles se le haga más fácil tener accesibilidad y entrar a la salvación. La obra de Cristo, dada a Pablo que en el Evangelio de Gracia, es que los pecadores gentiles puedan creer en lo que Cristo hizo hace más de 2000 años atrás. ¿Y qué es lo que Cristo hizo más de 2000 años atrás? Que Cristo perdonó todos los pecados completos, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. ¿Qué ocurre cuando hay perdón de todos los pecados de los hombres por medio de Cristo Jesús? ¿Qué ocurre? Pues cuando el pecador decide creer en Cristo y humanamente falla en cualquier mandamiento, ese pecado, la ley no lo puede condenar. Dios no puede usar la ley para condenar a ese pecador, porque Cristo se presentó él mismo en el lugar del pecador, para que Cristo reciba la condena, para que Cristo reciba el castigo en el lugar del pecador. Si el pecador decide creer en Cristo, que Cristo Jesús en la cruz del Calvario perdonó todos los pecados. Cuando yo digo todos, son los pecados pasados que hemos cometido. Los pecados presentes que humanamente cometemos, todos están perdonados. No son algunos, todos.
Los pecados futuros que todavía nosotros humanamente no hemos cometido, Cristo decide perdonarlos completos. Y el objetivo es para que el pecador humanamente, al cometer una infracción, un delito de pecado delante de Dios, ese pecado no lo condene jamás. Porque si el pecador recibe la salvación por cumplir leyes y mandamientos, humanamente ninguno hubiera sido salvo. Por causa de que la ley demanda y exige una obediencia perfecta. Entonces el mensaje del amor de Cristo dado a Pablo a las naciones en este tiempo es que el pecador, por medio de su amor de Cristo, pueda tener entrada de una vez y para siempre a la salvación. Y que sus pecados no sea un pecado que la ley vuelva nuevamente y los condene. Porque Cristo decidió perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. Alabanzas al nombre del Señor. Alma mía, alaba a Dios. Así que voy a comenzar con la palabra. Pedro y Pablo se separan, llega a un acuerdo y Pedro le dice a Pablo, ok, no hay problema. Tú vas a llevar el mensaje de salvación y de gracia y de justificación de fe que Dios te reveló a las naciones gentiles, que es en este tiempo. Y ambos llegan a un acuerdo que Pedro, Juan y Santiago van a seguir llevando un mensaje de salvación a los judíos. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón de que Pedro, Juan y Santiago no tenían la revelación de Pablo? Pedro, Juan y Santiago eran judíos y todavía ellos tenían una mentalidad de la ley. Pedro, Juan y Santiago todavía tenían una mentalidad de la ley y eso lo vemos aquí. Voy a leer esta Biblia. Voy a leer esta Biblia, que es la Biblia, la traducción lenguaje actual, ¿ok? La traducción lenguaje actual. En Gálatas 2.9, Gálatas 2.9 dice aquí, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de las iglesias, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios le había dado a Pablo. ¿Cuál privilegio? De que Dios le había dado a Pablo, de ser un apóstol a las naciones gentiles, a través del evangelio de la gracia, para que los gentiles fueran salvos por fe y no que se le impongan dogmas, mandamientos, leyes, parámetros, restricciones, que eres salvo si cumples esta ley, sino que eres salvo si crees que Cristo perdonó tus pecados. ¿Tú crees que Cristo perdonó todos tus pecados? ¿Tú crees que Cristo se echó la condenación y cargó con nuestras maldiciones? ¿Tú crees en eso? Pero si tú lo crees y aceptas ese mensaje y lo abrazas y lo amas y lo vives, ya eres salvo. No eres salvo a mitad, eres salvo completo, no a mitad. No como muchas iglesias que dicen, eres salvo hasta que cometas otro pecado. Falso. La salvación y el verdadero mensaje del evangelio, la verdad del evangelio es que cuando el pecador decide creer en Cristo, ya es justificado y es salvado completamente, no es a mitad. Su salvación no es a mitad. Mi alma te alaba al Señor. Entonces dice aquí, Pedro, Juan y Santiago eran considerados los líderes más importantes de la iglesia. Se dieron de cuenta del privilegio que Dios le había dado a Pablo. Entonces quedamos de acuerdo, así dice, quedamos de acuerdo en que Bernabé y Pablo iban a anunciar las buenas noticias a los que no son judíos. ¿Quiénes son los que no son judíos? Los gentiles. A los que no son judíos, los gentiles. Bernabé, Santiago y Juan llegaron a un acuerdo de que Pablo iba a llevar un mensaje de gracia a ellos únicamente. Y luego dice, y que ellos, cuando dice aquí, y que ellos, ¿quiénes son ellos? Pues ellos son Santiago, Juan y Pedro y los otros apóstoles. Esos son los ellos. Y que ellos anunciarían el mensaje a quienes no son gentiles, que viene siendo lo de la circuncisión, los que son judíos. Ellos van a llevar un mensaje a la nación de la circuncisión, que viene siendo el Israel de Dios, a los judíos. Pero ¿por qué Pablo y Pedro se separaron? ¿Por qué? Te voy a decir aquí. Aquí lo dice en el versículo 11
versículo 11, dice: Cuando Pedro vino a Antioquía, cuando vino Pedro de la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije: lo que tú estás haciendo no está nada de bien, pues antes de que llegaran los judíos que Santiago mandó enviar, antes que llegaran los judíos, otros judíos más que Santiago mandó enviar, Pedro lo que hacía era que estaba comiendo con los gentiles, con los cristianos gentiles que no son judíos, los cristianos gentiles que no son judíos y que ya eran salvos. Pero cuando llegaron los judíos que envió Santiago, Pedro entonces vio a esos judíos y se levantó de la mesa. ¿Por qué Pedro se levantó de la mesa? Y a Pablo lo disgustó. Te voy a decir por qué razón. Porque siempre, desde el Antiguo Testamento, los judíos del Antiguo Testamento siempre han visto a los gentiles como pecadores. Siempre se le ordenó de parte de Dios, en el Antiguo Testamento a los judíos, se le ordenó a que no hicieran un yugo desigual con los gentiles, porque ellos no forman parte del pacto. Ellos no forman parte de la ley judía. No forman parte, ellos son pecadores. No hagan yugo desigual con ellos, no te juntes con ellos. Entonces, como Pedro tenía esa mentalidad, entonces se separó de la mesa cuando Santiago envió a otros judíos más, para que Pedro entonces no pensara, o para que Pedro no se sintiera rechazado, para que entonces Pedro no se sintiera rechazado por otros judíos. Pedro, tú estás comiendo con los gentiles, sepárate de ahí, ellos son paganos, nosotros somos lo de la ley, lo del pacto, lo que tenemos la verdad, pero estos gentiles son paganos, que quítate de ahí. Y a Pablo le molestó eso, a Pablo le disgustó eso, a causa de una gran diferencia que había entre Santiago, Pedro y Juan y Pablo. Entonces Pablo y Pedro y Juan y Santiago llegaron a un acuerdo. Y dice, vamos a llegar a un acuerdo de separarnos. Tú llevas el mensaje de la gracia a los gentiles y nosotros llevamos el mensaje de Jesucristo, pero también bajo la ley, a muchos judíos también. Cada cual lleva un mensaje. Ahora te voy a decir lo siguiente. Gálatas 5, versículo 1, Pablo dice: permanezcan pues firmes en la libertad con la cual Cristo les hizo libre. Dice Pablo, permanezcan firmes en la libertad con la cual Cristo les hizo libre. Y no se sujeten otra vez al yugo de la esclavitud. Escucha bien, ¿en qué se basa? Número 1, Cristo te hizo libre. Como dice Pablo en Gálatas 5:1. Esto significa que Dios te otorgó a usted. Te otorgó, no es a mitad. A ti Dios te dio la libertad y un derecho legal. Te otorgó la libertad de tú escoger la ley o la gracia. Ese es el contexto que se alinea aquí. Te dio la libertad si tú escoges la ley o la gracia. Tú tienes la libertad. Como Pablo y Pedro se pusieron de acuerdo. Mira, Pablo, sigue el mensaje de que Dios te reveló a ti, sigue. Tú no estás obligada ni obligado a sujetarse y a someterte a una doctrina que no te va a restaurar, que no te sana, que no te libera. Tú no estás obligada porque Dios a ti te entregó una libertad completa, no es a mitad. Tú eres libre para tomar la decisión. Escoge la gracia o escoge la ley. Escoge lo que es falso o escoge lo que es verdadero. Usted puede escoger la ley o la gracia. Usted tiene el derecho de discernir y buscar la verdad del evangelio. Nadie puede decirle a usted, escoge esto. No, usted tiene el derecho por Dios y la libertad. Siéntete en libertad sin que nadie te presione, sin que nadie te profetice que vayas aquí, vayas allá. Siéntete en libertad de tú estudiar, analizar y escudriñar. Estudia, analiza y escudriña la palabra. Dios te ha dado libertad.
y el derecho de discernir y buscar la verdad del Evangelio. Usted es libre de las obligaciones de obedecer a la ley de Moisés. Usted es libre, porque ahora no estamos bajo la ley, pero no significa que estamos sin ley, porque estamos bajo la ley de Cristo. No estamos bajo la ley, es cierto, pero Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del poder del pecado. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, libre a las obligaciones de obedecer la ley. Luego dice, libre de que ustedes le digan, ven los 7 días de la semana. ¿Verdad? No, tú eres libre. Tú no estás obligado a ir los 7 días de semana. ¿Para qué? Para que oigas la misma palabra, el mismo mensaje, que diezme, siga diezmando, para que Dios abra las puertas en los cielos. No, Señor. No, Señor. La bendición tuya viene de aquí espiritualmente. La bendición tuya es espiritual, es de lo alto, no es física, no es literal. ¿Para qué tú vas a estar los 7 días de la semana completa? Para que el pastor se sienta bien de que encuentre una ovejita más ahí, una silla más ahí de otra gente más. No, Señor. Si usted no es alimentada por la palabra, tú tienes un derecho legal de salvaguardar tu vida espiritual. Tienes un derecho espiritual que Dios te concede a través de la palabra del Señor. Tú tienes un derecho legal por la palabra de escoger la gracia o la ley. Activa ese derecho en el nombre del Señor. Actívalo en el nombre del Señor. Vamos a tomar un ejemplo, hermano. Un ejemplo. Los bereanos en la Biblia, en el libro de los Hechos 17:11. Discúlpame, hermano. Espérate un momentito. Que tengo que estar pendiente